El día de hoy vamos a hacer un revertimiento de lifting. Como pueden ver, ella las trae más onduladitas de lo que las quería, entonces las vamos a volver a su estado normal. Lo primero es colocar el transport o parche. En este caso vamos a usar transport ya que nos permite cubrir bien las pestañas inferiores y es menos probable que se mueva durante el procedimiento. Lo adherimos en forma de X para que logre cubrir 100% las pestañas inferiores. Ahora vamos a pasar a aplicar el primer paso de lifting sobre las pestañitas por 1 minuto o 1 minuto y medio máximo. Con un microbrush aplicamos el primer paso de lifting en toda la longitud de las pestañas. Pasamos a hacer lo mismo en el otro ojo y debemos tener en cuenta que esto es un producto fuerte el cual podría generar un poco de incomodidad. Para eso es recomendable que el cliente tenga Ahora con el mismo microbrush vamos a peinar hacia abajo mientras el producto va haciendo efecto con el fin de dejarlas en su... Se les llega a levantar el transport, tratar de sacar las pestañas para poder seguir con el procedimiento. Ahora vamos a seguir peinando las pestañas del otro ojo en la misma dirección para también llevarlas a su estado natural. Van a tratar de volver al estado en el cual llegaron y es por esto que debemos volver a peinar. El transport ya para lavar con champú de pestañas. El transport lo podemos retirar manualmente o también con una pinza de una manera cuidadosa para no arrancar las pestañas. Para lavar las pestañas usamos un copito para remover impurezas. Tener en cuenta que todo el material utilizado es de uso único y desechable. Es por eso que no utilizamos brocha.
recordamos aplicar agua destilada para retirar los residuos de champú. Nos aseguramos de secar bien la zona y al final nos podemos ayudar con una bomba de aire o ventilador. Queda nuestro revertimiento de lifting.